Vamos a hablar sobre la muerte. Como dice Víctor Hugo, la cuna tiene un ayer y la tumba tiene un mañana. Eso quiere decir que todo no se acaba con la muerte, ¿no? La gran pregunta para todo el mundo es: ¿le da miedo la muerte? ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasará después de la muerte? Yo pregunto. Es curioso porque a medida que nos vamos haciendo más mayores, la muerte es algo que se va poniendo más presente en nuestra vida. La tenemos cada vez a mayor edad, más cercanía, ¿no? Y vemos la muerte como algo, como el final de la existencia, como soledad, como miedo, ¿no? Es lo que suele dar la muerte. Incluso la gente que es muy religiosa le tiene miedo a la muerte, pero por eso, como final de la persona, como soledad en la que se va a encontrar, lo que no han inculcado en definitiva, ¿no? En el siglo XX la muerte se definía como el cese de la actividad cardíaca, es decir, la ausencia de pulso, la ausencia de reflejo y de la respiración visible. Después, gracias a los avances tecnológicos y al mejor conocimiento de la actividad del cerebro y del cuerpo en general, pero sobre todo del cerebro, la muerte pasó a definirse como la ausencia de vida cerebral, es decir, la muerte cerebral en definitiva. Y para ello se utilizaba entonces el encefalograma. Cuando el encefalograma era plano, pues se dictaminaba la muerte por falta de actividad bioeléctrica en el cerebro o en parte del cerebro. Hoy en día, como la ciencia avanza muchísimo y además precisamos una definición muy concreta de la muerte, sobre todo a la hora de hacer los trasplantes, es decir, tenemos que tener toda la seguridad de que alguien ha fallecido, su cuerpo ha fallecido, para utilizar los órganos, ¿no? Entonces se ha buscado un protocolo de lo que se puede certificar como muerte cuando se dice que la muerte es cerebral o muerte encefálica, aunque permanezca el cuerpo con actividad, mantenido por aparatos o por cualquier otro medio artificial. Pero eso es la muerte física. ¿Y la muerte espiritual qué es entonces? ¿Cómo la definimos o cómo la llamamos? Podríamos decir que la muerte del cuerpo, si fuera el fin para todo y para todos, entonces esta vida no tendría ningún tipo de sentido. Porque si aquí acaba todo y después no hay ninguna oportunidad de nada, ¿para qué estamos aquí? Pero ¿y el espíritu? Si creemos en el espíritu y muere el cuerpo, ya hemos visto cuando hablábamos de planos espirituales y de los espíritus, que todavía no hemos hablado, pero hablaremos, que cuando muere el cuerpo físico, el espíritu es el que sale del cuerpo, ¿no? ¿Y dónde va después de la muerte el espíritu? Esa pregunta es tan antigua como la existencia del hombre sobre este planeta. La respuesta de verdad a esa pregunta, para la mayoría de la gente, son cosas esotéricas, cosas religiosas, cosas de brujería casi, ¿no? Nadie se quiere saber nada de lo que es la muerte. Todo lo dejamos, lo vamos posponiendo para el final, y cuanto más tarde me llegue a mí, pues infinitamente mejor. Pero sí sabemos que el espíritu, para poder vivir en este mundo material, se tiene que unir a un cuerpo físico.
y que las ideas que nos han ido transmitiendo de la muerte pues han sido erróneas. Hemos considerado siempre la muerte como un terrible final, como algo fatídico, ¿no? Y sin embargo la muerte no es nada, es la puerta de entrada a otra vida, a otro mundo. Y además con una actividad mucho mayor, si se tiene en cuenta que además no va a tener el impedimento del cuerpo físico que lo está limitando en la tierra, ¿no? Es muy posible que el espíritu haya venido de otro lugar al cual regrese cuando el cuerpo muera, o eso solamente es un sentimiento de esperanza ante el temor a lo que es la muerte. Como hemos dicho, el espíritu vive dentro de un cuerpo y es movido por ese fluido universal, lo que hace que el cuerpo pueda vivir. Y a medida que vamos envejeciendo, el cuerpo se va desgastando, se muere y se produce la separación del cuerpo del espíritu con el cuerpo físico. Y entonces el espíritu, contestando a la pregunta anterior, ¿dónde va a parar? Vuelve otra vez al mundo espiritual. Aunque también en ese tránsito desde este mundo a ese mundo espiritual pasa por una confusión que va cesando paulatinamente, gradualmente, poco a poco, a medida que el espíritu va tomando conciencia, va reconociendo y aceptando cuál es su nuevo estado, y sobre todo porque también es ayudado, ¿no? Por hermanos tanto espirituales, bueno, por hermanos espirituales todo, pero unos encarnados y otros desencarnados, que también ayudamos todos, ¿no? Y a medida que va tomando conciencia, de ese nuevo estado, y se va adaptando a ese nuevo nivel de frecuencia que tiene, porque hasta el momento de morir en el cuerpo físico latía con una frecuencia, vibraba con una frecuencia concreta, y en el momento de morir esa frecuencia cambia, porque el cuerpo fallece, se para y cambia la frecuencia, y el cuerpo tiene que aceptar esa nueva frecuencia, esa nueva vibración, y eso es lo que le va a llevar a distintos lugares que irán en consonancia con las vibraciones que haya tenido durante toda la vida, ¿no? Que será quien le va a mover hacia un sitio o hacia otro. Aquí. Así que, como hemos dicho antes, se ve muy negro eso, ¿no? Está muy oscuro, ¿no? Bueno, pues todas nuestras ideas sobre la muerte, como he dicho antes, han sido muy erróneas hasta ahora. Y la muerte no es ese terrible final que nos han querido hacer ver o con el cual nos han querido convencer, sino que es esa puerta de entrada a otro mundo espiritual, a un mundo de frecuencia distinta, de vibración distinta, al cual vamos después de la muerte física. Si es verdad que tenemos un alma, esta pregunta es tan antigua como la del hombre, ¿no? Como la de la existencia del hombre, ¿dónde va después? Según el cristianismo y también los musulmanes, pues tanto los unos como los otros creen que las almas van al cielo o al infierno, dependiendo, después de morir. El cristianismo dice que el cuerpo se corrompe, pero el alma sobrevive. Los musulmanes creen también lo mismo, que después de la muerte también serán juzgados por sus obras buenas o malas, dependiendo, y eso les llevará también o al cielo o al infierno. Los hinduistas creen en la reencarnación, creen que estamos en una rueda continua de vidas y que al morir volveremos a reencarnar otra vez en este mundo,
como resultado de las acciones de vidas anteriores, ¿no? De cada una de esas vidas renacemos con otra consecuencia. Y que la meta final de la vida es la liberación de ese ciclo continuo de reencarnación en este mundo. Para los budistas la muerte no es nada más que un tránsito. Ellos se aferran a 4 grandes verdades, los budistas, y esas son: la primera, que la vida está llena de sufrimiento; la segunda, que la causa de ese sufrimiento es el deseo; el tercero es extinguir ese deseo para parar el sufrimiento; y el cuarto es seguir un óctuple, 8 caminos distintos, en los cuales entra por la visión, la vida, aspiración, esfuerzo, palabra, conciencia, conducta y concentración correcta. ¿Vale? El espiritismo pues varía completamente esta forma de ver la vida, y lo que nos dice es que la muerte no es nada, que la vida futura no es una hipótesis sino una realidad que nosotros comprobamos permanentemente, ¿no? Digo nosotros como grupo que hacemos nuestras prácticas, ¿no? Y que para nosotros la muerte pues no es tan obsesión o tan temerosa, porque tenemos la certeza de una vida después de esta vida, y eso nos hace encarar la muerte de una forma absolutamente distinta, con más serenidad, con más tranquilidad, con la seguridad absoluta de que no nos vamos a perder en el infinito, de que el infierno no es tal como nos lo han pintado, que el cielo no es como nos lo han pintado, sino que sabemos, que conocemos algo al menos de lo que es esa vida futura. ¿Qué hay después de esa vida? De esta vida, mejor dicho. Es que siempre lo decimos desde la perspectiva de este mundo, cuando en realidad deberíamos decirlo al revés. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Por qué? Porque la verdad es que venimos del mundo espiritual y reencarnamos en el mundo físico, y cuando morimos lo que hacemos es dejar el mundo físico y volver al mundo espiritual, con lo cual, ¿qué hay después de la muerte? Volver al mundo espiritual, está más claro que el agua. ¿De qué manera? Eso ya dependerá de las vibraciones de cada uno, de las acciones, de la vida, de los sentimientos, de las pasiones que cada uno haya tenido durante su vida y que le llevará a un lugar o a otro. ¿Qué dicen las distintas religiones con respecto a qué ocurre después de la vida, ¿no? Después de la muerte, ¿qué es lo que pasa? La Biblia lo primero que dice es que nuestra alma y nuestro espíritu se separan del cuerpo físico, después recibimos una sentencia en el juicio que determina nuestro destino, y uno entrarán en la vida eterna, en la presencia de Dios, y otros pues irán al infierno según sus actos. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Y en segundo lugar, que el alma en el cielo se va perfeccionando, que cada vez es más santo, que desaparece por completo nuestra antigua naturaleza humana y pecaminosa, y según la religión, según la Biblia, pues no hay segunda oportunidad. Es decir, con lo que hayamos hecho durante nuestra vida en este mundo, en esta vida, definiremos o decidiremos cuál será el final de nuestra vida después, ¿no? Y que en el cielo, pues bueno, pues serán juzgados todos los muertos, no justos, dice la Biblia, desde el comienzo de los tiempos conforme a su rechazo del Salvador. Y luego serán echados al lado del fuego para toda la eternidad. Bueno, es una forma de verlo, ¿no?
¿Respetable o no? Eso depende de cada uno. Bueno, eso es lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué ocurre según el espiritismo? Pues en primer lugar el espiritismo nos dice que nuestro espíritu o nuestra aura se va a ir desprendiendo del cuerpo físico poco a poco, capa a capa, de esa energía menos densa a la más densa. Primero la menos densa y va bajando hasta llegar al cuerpo físico y nos separamos de él. Eso sucederá cuanto más rápido o menos rápido, dependiendo sobre todo del nivel de evolución que cada uno tenga y de lo que haya aprendido en esta vida, ¿no? Y el tiempo que cada uno invierte en ese desprendimiento, en ese desapego o en esa separación del espíritu del cuerpo físico, pues dependerá también del tiempo que nosotros tardemos en ir dejando atrás las cosas que son lo que llamamos apegos, que nos sujetan a este mundo material. En segundo lugar, el espíritu que se encuentra en un nivel vibratorio igual al que estaba vibrando hasta el momento de morir, cuando muere el cuerpo, el nivel vibratorio cambia, pero cambia poco. Entonces está prácticamente en el mismo espacio que se encontraba. Lo primero que tiene que aprender y darse cuenta es que su vida material ha cesado, pero no su vida espiritual, es decir, sigue viviendo, continúa existiendo, y que tiene que darse cuenta de esa diferencia de vibraciones para poder seguir con su camino evolutivo. Ahí empieza esa transición que muchas veces hablamos, ¿no? Y que cuesta tanto, en general, a la gente descubrir, darse cuenta y aceptar de cuál es la situación a partir de ese momento. Y ese desprendimiento, como hemos dicho, también va teniendo lugar, pues, poco a poco, igual que el desprendimiento de las capas energéticas, que es ese mismo desprendimiento de todo lo que nos sujeta, de todo lo que nos aferra a esta vida material. Así que lo que vemos es que la vida no es nada más que un tránsito, la muerte, perdón, no la vida, la muerte es un tránsito de una forma de vida a otra. Cuando se produce la muerte, lo único que cambia es la forma del cuerpo y el lugar en el que nos encontramos. Es solamente eso, con lo cual cambiamos de un lugar a otro y de una forma a otro, ese tránsito, pero no la esencia de lo que es cada persona. Cada persona sigue existiendo con todas sus esencias, con todo su ser, todo lo que es, todo lo que siente, su forma de pensar, de sentir, de actuar, eso no lo pierde, eso es lo que se lleva consigo. Y eso es lo que nos va a llevar al lugar que nos corresponda, dependiendo de lo que hayamos sido cada uno. Así que la muerte no es más que ese cambio de una forma de vida energética más densa, que es la nuestra en la Tierra, por otra menos densa, que sería la espiritual, porque lo que perdemos es la densidad del cuerpo físico, solo eso. Es lo único que cambia, el cuerpo físico y el lugar en el cual nos encontramos, ¿vale? Cambiamos de plano. Al hablar de plano, ya hemos hablado de ello, los planos pueden estar muy cercanos, incluso uno dentro de otro, pero hay que darse cuenta de ese cambio, ¿no? Lo cierto es que nos han enseñado, bueno, ese es el motivo por el cual también sabemos que somos seres inmortales, porque como materia, la materia no desaparece, solamente se transmite, se transforma, pero no desaparece, no se puede eliminar, ¿no? Así que solamente nos transformamos en otra cosa, con lo cual somos
seres inmortales. Y es verdad que siempre, como decía antes, nos han enseñado a preguntarnos, ¿y después de la muerte qué? Pero lo que no nos enseña es a preguntarnos, ¿y antes de la vida qué? ¿Quién era yo antes de venir aquí? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Eso no se enseña. Solamente nos enseñan a que la muerte es algo terrorífico, algo malo, y que hay que tenerle miedo a la muerte. Pero no nos enseñan de dónde venimos, porque sin embargo sí, después cuando estamos en la tierra sí que nos inculcan bien eso de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Pues es muy fácil encontrar la respuesta a eso. Para mí facilísimo. Pero claro, cada uno tiene que buscar la forma. La forma no, tiene que buscar el conocimiento donde crea lo más oportuno y adquirirlo para saber o para darle respuesta a esas preguntas que las tienen y que por supuestísimo el espiritismo la puede dar, ¿no? Y a estas preguntas la Iglesia ni la religión pues no responden, y no es que no sepan. Yo estoy absolutamente seguro de que sí sabe la Iglesia. Me refiero a la institución. A lo mejor no un párroco, no un cura currante, como yo los llamo, ¿no? Pero sí la institución sabe exactamente cuáles son las respuestas a esas preguntas. Pero sin embargo tampoco las enseñan. El espiritismo sí, que es lo que estábamos hablando, ¿no? La respuesta a todo esto es sencillamente que antes de venir a este mundo nosotros ya éramos unos seres espirituales o energéticos, como queramos llamarlo, y quizás de una materia más sutil que existía en el espacio o en otros mundos y que se van alternando en una vida en su estado original, es decir, como espíritu, y un periodo de existencia en este mundo físico, que es el mundo en el cual estamos de paso y no al revés, que es como se suele interpretar. Fijaros qué cosa más paradójica, y es que los seres humanos son las únicas criaturas que viven sobre este planeta que tienen que reprimir el miedo a la muerte para poder tener una vida normal. Es decir, le tengo tanto pánico a la muerte que si me la reprimo, la callo y la oculto, pues vivo con cierta tranquilidad y no me preocupa la muerte. A medida que me voy haciendo viejo, como hemos dicho antes, sí se me va recordando de que me voy acercando al momento. Normal. ¿Qué? Normal. Normal. Bueno, normal. Bueno, para quien tiene miedo. Normal por la educación que nos han dado, por la cultura que nos han inculcado. Pero no debería ser así, ¿no? No, realmente debería ser un gozo. La muerte es tan solo una experiencia que nos libera de la materia, ¿no? Del cuerpo físico. De esta forma física o material. La muerte no es nada más que un intervalo, es un pequeño, o mejor dicho, la vida es un pequeño intervalo entre dos muertes o dos nacimientos, me da lo mismo. Desde que uno nace hasta que uno muere, uno nace, vive esta vida, muere y vuelve otra vez al origen, al punto de partida, es decir, es cíclico, con lo cual el espacio, el periodo de tránsito o de paso es este mundo, la vida aquí, no al revés, como mucha gente o como la mayoría de la gente interpreta. La vida espiritual es el paso siguiente después de esta vida, pero la vida no es lo más importante. La vida es importante, la vida en la tierra es importante en cuanto a que estamos aquí por alguna razón y para hacer ciertas cosas, eso está más claro, pero eso habrá que hablarlo cuando se hable de karma. Esa es la razón, ¿no? Pero donde estamos de paso
es aquí, no en el mundo espiritual. Así que las personas se enfrentan a la muerte de muy distintas maneras. Unos, pues con sentimientos de autocompasión, se compadecen de sí mismos, pobrecito que soy, hay que ver qué mala suerte tengo, que me he muerto. Nosotros lo vivimos, esas cosas, ¿verdad? Las conocemos bien. Otras se preocupan por lo que se dejan atrás, familiares, amigos, cosas, ¿no? Sí, los que se aferran a lo material. Bueno, y también lo sentimental, lo emocional también, ¿no? Depende, hay muchas. Por eso también a los que se aferran a lo material. A todo lo que termina, pensamos que la muerte es el fin de la vida, ya me voy a encontrar solo, dejo a mi familia, a mis amigos, no me voy a encontrar nunca más con nadie más. Otro por todo lo que acumularon, es decir, esos son ya los más materialistas, entre comillas, porque también esa palabra estaría mal utilizada, pero en fin, aceptémosla como vocabulario común, ¿no? Por todo lo que acumularon, que me morí y me dejé no sé cuántos dinero en el banco, me escondí El apego. El apego, sí, pero el apego, en este caso, a lo económico. Claro, Y después los hay, pues que simplemente no aceptan la muerte, es decir, aquellos que dicen que yo no me he muerto, que no puede ser, que tú estás alucinando, ¿no? Lo sabemos. Y que no soy yo el que se ha muerto, tú estás en otra onda, tío, y no te enteras, el que no se entera eres tú, yo no me he muerto, ¿no? Esa es otra posibilidad de lo que ocurre en estos casos. Y sin embargo la muerte puede ser algo más que todo eso, ¿no? Algo mejor si se obtiene el conocimiento suficiente. La muerte debería ser algo que tuviera cabida en la vida de cada uno de nosotros, porque en definitiva así podríamos prepararnos y hacer de ese proceso de la muerte pues una parte más normal de nuestra vida normal y cotidiana. Y además podríamos vivir mucho más tranquilos, pensando que después de la muerte hay algo más. Si somos conscientes de que somos seres inmortales, que no vamos a morir, que lo que va a morir es el cuerpo físico, pero no tú como entidad, ¿no? Podemos entender la muerte como el preludio de una vida posterior, mejor e incluso más plena, y sin añoranzas de ningún tipo que nos retengan en este mundo, sino que al contrario, con el deseo de volver a un mundo mucho más feliz, más justo y realmente más fraternal. El cuerpo, como hemos dicho antes, no es más que la envoltura del espíritu para poder vivir en este planeta Tierra. Y cuando se despoja de la materia, lo hace solo de la materia, pero no de su periespíritu o de su aura, que es lo que constituye realmente su cuerpo energético. Y es quien le va a llevar al lugar que le corresponda cuando llegue el momento adecuado. Víctor Hugo, en una de sus conclusiones, dice: morir no es morir, sino mudarse. Hay religiones que podrían haber prestado, sobre todo como la nuestra, un gran servicio a la humanidad si hubieran hablado mejor de la muerte en términos más simples, más naturales, que la gente lo hubiera entendido mejor. Pero esa simple mudanza de la que habla Víctor Hugo se transforma en las manos de los clérigos y de los teólogos en un pasaje dantesco, donde morir ya no era morir, sino metamorfosearse en terror maléfico, que es lo que han tratado de inculcarnos y de enseñarnos, ¿no? De ahí salió todo ese temor
a la muerte. Esa simple mudanza de un lado a otro se revistió, pues eso, de exigencias antinaturales, cosas que se han ido utilizando, por no utilizar otros términos yo, para crearnos ese temor a la muerte. Y para colmo, los teólogos creyeron que con la muerte no era suficiente. Encima había que inventar el paraíso, el cielo, el infierno, el limbo y no sé qué más, ¿no? O sea, encima le damos categorías a los tipos de muerte para crear todavía más miedo, para utilizar. Claro, es que por ahí viene todo. Desde el chico te meten en la cabeza que si te portas mal, si haces las cosas mal, vas al infierno. Y si pecas, irás al infierno. ¿Y qué culpa tiene un niño recién nacido que se muera, pero si no se ha bautizado, pues no podrá entrar en el cielo, sino que irá al limbo o que irá... Cosas que hoy, pues la verdad... Pedir perdón por pecar. Tiene poco... Pedir perdón también es discutible. Pero bueno. Depende de qué pecado. Y A la iglesia todo es pecado. Y de lo que se considera un pecado. Pero eso ya va dentro de las creencias de cada uno, que son a que hay que respetar, por supuestísimo. Nosotros no vamos a entrar nunca en lo que pueda pensar o sentir una persona con respecto a creencias religiosas. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero lo que sí es cierto que culturalmente y científicamente hoy, en nuestro siglo XXI o XXII, ya no lo sé, pues no tiene sentido. La verdad es que no tiene ningún sentido. Así que, como hemos visto antes, pues la muerte no es más que eso, una simple separación del espíritu del cuerpo físico, en la cual, en esa separación, lo que importa realmente es la esencia de esa persona, no la forma, que es la que necesitó, la forma de su cuerpo físico, que es la que necesitó para adaptarse a esta vida material, ¿no? La educación para la muerte no es una forma de preparación, es decir, no es algo, es mío. Si lo estáis buscando, bueno. Que no es algo que nos tenga, no es un programa educativo que esté preparado para enseñarnos cómo hay que morir o qué es eso de la muerte, ¿no? Sino que es una forma, es un proceso, mejor dicho, que tiende a ajustar al hombre a la realidad de su vida. Es decir, cuanto más conocimiento tenga de la vida espiritual, mejor entenderá cuál es su misión o por qué está en esta vida material y por qué ese proceso tiene que acabar con un cambio de estado y de forma en lo que llamamos muerte, ¿no? ¿Sigo? ¿Se entiende bien, no? Entre el primer grito de un niño al nacer y el último suspiro de un viejo al morir, deberíamos tener conciencia de nuestro ser, de lo que somos, de nuestro destino, y todo aquel que viva sin tener conocimiento de esto es porque todavía no ha vivido, sino que simplemente ha transitado, ha pasado por esta vida, pero realmente sin vivirla. Hay una serie de grandes personajes que dijeron, por ejemplo, Heidegger, que dijo: el hombre se completa en la muerte. Richet dijo: la muerte es la puerta de la vida. Desde la fecundación del ser en el vientre materno, el ser humano se desarrolla de manera natural. Y la educación para la muerte debería convertirse en su formación terrenal para poder dejar atrás
su condición de humano y volver sin trauma, sin retraso y sin ningún tipo de problema a su condición de espíritu, con pleno conocimiento de su auténtica identidad, es decir, como espíritu. El desarrollo científico descubrió la antimateria, las distintas dimensiones del universo, que las ondas se transmiten, eso que habían descubierto las múltiples dimensiones del universo, que las ondas transmiten energía e información, que la materia está en permanente movimiento, que va evolucionando. Y por eso sabemos que la materia pues ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Y justamente por eso a los muertos ya no lo podemos llamar muertos. Conociendo todo esto, lo tendremos que llamar de otra forma. Si queremos llamarlo espíritu, pues vale, pues espíritu. Si le queremos dar otro nombre, pues le damos otro nombre, a mí me da lo mismo. Pero un muerto no es solamente una persona que ha fallecido, desaparece y ya no sabemos más nada de él, ¿no? No es así, y eso nosotros lo tenemos bien sabido, ¿o no? El hombre, como hemos visto, pues es un ser inmortal y que al morir aquí en la tierra se va a otros planos espirituales, ¿no? O a otros planos. No tiene espirituales porque aquí hablamos de astral y de físico. Y se engañan todas aquellas personas que piensan en los muertos como eso, como acabamos de decir, como un simple muerto que termina y se acabó todo, ¿no? Porque entre otras cosas es verdad que los muertos, como los llamamos, mal llamados muertos, siguen existiendo, siguen visitándonos, siguen comunicándose con nosotros, siguen diciéndonos cosas, siguen llamando la atención. Así que no podemos decir simplemente los muertos son muertos y ya no hay más nada después de la muerte. Es importante no olvidar ese dicho que hay puesto ahí. Los hombres son espíritus encerrados en un cuerpo y los espíritus son hombres libres de la materia. Y si pensáramos bien en todo esto, si los espíritus pensaran como nosotros, para ellos, los fantasmas seríamos nosotros, no ellos. Porque nosotros somos los que estamos sepultados, enterrados dentro de un cuerpo físico. Estábamos en la vida espiritual y hemos venido aquí. Al venir aquí es una forma de muerte en el mundo espiritual, lo mismo que lo es en el mundo físico, ¿no? Y en realidad un espíritu no está sepultado en el cuerpo, como muchas veces creemos, ¿no? Así que de todas formas todos somos vivos y muertos, que nos vamos alternando en una vida aquí y otra vida en el mundo espiritual. Todos sabemos que tenemos que morir en algún momento, que la muerte es inevitable, pero como estamos tan apegados a nuestras cosas materiales, a nuestra vida terrenal, y nuestra mente rechaza tanto la muerte, que la apartamos para el final, ¿no? Siempre lo que hemos dicho al principio, pensamos como ellos a medida que vamos siendo viejos y lo vamos dejando. Y cuando conscientemente pensamos en la muerte, lo hacemos con la ilusión de que a nosotros que no nos toque, que tarde todo lo que pueda, que a mí no me pille, ¿no? Pero resulta que la muerte llega cuando menos se lo espera uno. Y entonces nos lleva a otra vida sin habernos dado cuenta siquiera de que la muerte física ha ocurrido. Ese es el gran problema de la inmensa mayoría de la gente, el no darse cuenta de que su vida física ha terminado, de que el tránsito a otro mundo se ha iniciado y que tienen que cambiar de plano y que tienen que cambiar de forma de vida, ¿no?
Y eso crea muchos problemas, mucha controversia y sobre todo eso, muchos problemas, ¿no? Sobre todo problemas sentimentales, ¿no? Emocionales, cuando uno, sin darse cuenta siquiera de que ha muerto, al final le dicen, es que ya no está en este mundo, ¿no? El golpe suele ser bastante duro. Así que si sabemos más cosas sobre la vida, si nos familiarizamos con lo que es la muerte, pues la muerte al final no sería algo tan trágico, cobraría otro sentido distinto, tendría un sentido distinto y se transformaría en una experiencia que nos serviría para dar ese paso de la vida terrenal a la vida espiritual, si la queremos llamar espiritual o astral o como cada uno quiera llamarla. Ese paso por esta vida es otra de las partes que no nos enseñan a pensar. Es una oportunidad, esta vida, de crearnos un karma mejor para la próxima vida. Cuando hemos hablado de karma, hemos hablado de qué es el karma, por qué se produce, para qué, todas esas cosas, ¿no? Y la oportunidad la tenemos mientras estamos aquí. Aquí es cuando podemos ir cambiando y pensando en nuestro próximo futuro. La muerte nos hará entender que al perder el cuerpo material eliminamos el obstáculo que nos impide volver a nuestro verdadero hogar. Y adquirir los conocimientos adecuados respecto a la muerte nos facilitará muchísimo el acto de esa transición de este mundo físico al mundo espiritual. Eliminar los temores a la muerte, a la separación del espíritu y del cuerpo, que como hemos estado viendo pues no tiene ningún significado mayor, que el separarnos de nuestros seres queridos no significa perderlos para siempre, ni muchísimo menos, que cuando llegue el momento y con el tiempo que a cada uno le corresponda, dependiendo de la evolución de cada uno, volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos, o al menos como mínimo a tener noticias de ellos, ¿no? Aunque quizá no exista el reencuentro como tal, pero yo quiero pensar que sí, que existe para todo el mundo, dependiendo de la necesidad de cada uno también, ¿no? Y nos hará ver que la muerte ya no es esa tenebrosa y desconocida región a la que tenemos que ir, sino que podemos pensar en la muerte como un sitio mucho más hermoso y mejor al cual nos podemos dirigir, porque puede ser un lugar de reencuentro y no, como nos quieren hacer ver, un lugar de soledad, de tristeza, de miedo y de pena, ¿no? Así es que, para terminar, lo que sí podemos decir es que la muerte no es nada más que un método para reenfocar la energía antes de una actividad que es progresiva y que nos conduce de manera eterna y constante al crecimiento y a la evolución de nuestro espíritu, que es inmortal. Un poco rápido porque se nos ha echado la hora, pero aquí lo dejamos, si no tenéis inconveniente.